Hola a todos. Soy el editor, Joaquín. Antes de dar paso a esta presentación, que será un diálogo entre estos tres amigos, agradecer a Blanquerna y a todo el equipo que nos permitan estar aquí, presentar aquí el libro. Para la editorial, esta es nuestra casa. Nosotros hemos publicado este libro con la certeza, con la convicción de que publicábamos un libro innovador. No creo que haya mucha literatura al alcance del gran público en las librerías españolas. No creo que haya mucha literatura alrededor del pensamiento político interdisciplinariamente planteado, al pensamiento político de lo que llamamos la nueva política, las nuevas tendencias sociales y políticas que están cambiando ya este país y nuestras sociedades, aunque no siempre sepamos verlo, porque muchos de esos movimientos aún no han emergido o no han cristalizado de una manera en los grandes medios. Creo que libros como este ayudan a poner los puntos sobre las íes sobre el pensamiento político de gente muy joven, de movimientos muy jóvenes, que es prácticamente seguro que serán los que dirigirán la sociedad y el país, España, en los próximos años. Yo espero que sea así. En cualquier caso, agradecer a Pablo y agradecer a Cristina, que ahora los presentará Bernardo, que hayan aceptado estar aquí presentando el libro y formando parte de este triángulo, este diálogo a tres. Sin más, gracias y sin más le doy la palabra a Bernardo, al autor. ¿Tengo que hablar con ese? No hace falta. No, Dale. Bueno, pues muchas gracias a Blanquerna. Siempre es un placer estar aquí. Gracias por abrirnos el espacio. Y bueno, presento a las dos personas que me acompañan. Es un libro en el que, a pesar que es un libro, un ensayo con un fondo periodístico, porque es mi historia personal, el periodismo, eran dos personas, está basado en entrevistas, o sea, he entrevistado a una serie de personas que yo considero claves en lo que está ocurriendo en España por percepción, mirada, por lo que hacen. Ambos tenían muy claro que tenían que estar en el libro y me alegra muchísimo que estén aquí en este día. Pienso que ambos tuvieron una época, o sea, fueron dos indignados, como muchos que cada uno en su esfera de alguna manera canalizaron una indignación colectiva y una rabia ante un sistema bastante desastroso, ¿no? Toda la eclosión del 15M y cómo Pablo llegó allí, desde la ley Sinde, desde las libertades digitales, desde el copyleft. Y a mí la rabia que demostraba Pablo en algunos momentos, que luego rápidamente él se transformó en ternura y en construcción política, ¿no? Es decir, todo hay que decirlo. Y también, o sea, Pablo es una persona que lleva mucho tiempo pensando en cómo las nuevas tecnologías y la era red conecta a las personas, ¿no? De una manera distribuida y, digamos, sin intermediarios, ¿no? Él tiene una historia incluso de emprendedor de empresas de software llamado peer-to-peer, ¿no? De estos softwares que facilitan el intercambio de cultura, de archivos y de que cambia radicalmente la forma de entender la cultura y sin los intermediarios, ¿no? Y es muy curioso cómo Pablo se ha convertido posiblemente en la persona que ha tenido este salto del intercambio de la sociedad red de cultura y de contenidos, el salto a la política, o sea, como la misma filosofía de la desintermediación política, o sea, la red distribuida, ¿no? Centralizada, en la que todos los nodos consiguen hablar con todos los nodos. Ahora mismo es concejal de participación de Ahora Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, y es la persona que ha llevado esta filosofía de las redes distribuidas, del empoderamiento ciudadano, de lo descentralizado, ¿no? de los mecanismos de abajo arriba, que desde que la irrupción de Internet fue muy importante en todo esto. Es una revolución tan fuerte que estamos empezando a entenderla ahora, y posiblemente la traducción más, bueno, ni es lineal ni es exacta, pero la traducción más aproximada o que se acerca más a la filosofía de este intercambio de redes abiertas en la política sea un poco Pablo y el Decide Madrid como software libre participativo en la Ciudad de Madrid, compartido en red con ciudades de todo el mundo,
generando una red de ciudades que colaboran y no compiten entre sí, que dan la posibilidad de que los ciudadanos, sin intermediación de los políticos, decidan asuntos e incluso vayan en contra de sus propios gobernantes. O sea, pienso que Pablo es una de las personas que lo tiene claro y yo pienso que tiene intuiciones muy potentes, ¿no? Que en los próximos años veremos que están muy acertadas. Y bueno, y Cristina es periodista, escritora, también desde la irrupción del 15M pienso que fue una de las indignadas. Yo recuerdo, se me ponen los pelos de gallina, las crónicas que hizo de su desahucio y de cómo se involucró en la PA y cómo dio voz a esa importancia de la plataforma de afectados de la hipoteca desde una persona de la clase media y una indignación como muy contada en primera persona, con una emocionalidad, pero también con un background periodístico fortísimo, afinado, con datos, apuntando clarísimamente. Yo pienso que el diagnóstico que tiene Cristina de la crisis de régimen que vivimos, de la crisis del sistema económico, de las élites españolas, es afinadísimo. O sea, es como un diagnóstico brutal y tiene la habilidad de a veces canalizar con emoción esta rabia y otras también apuntar un diagnóstico concreto, una realidad político-económica territorial del Estado español que te hace pensar muchísimo y en otras ocasiones también te apunta horizontes, ¿no? Te apunta por dónde podría ir, pero es verdad que estamos en un momento político en el que todavía nos falta redondear del todo el diagnóstico y empezar ya a solucionar los múltiples problemas que ha abierto esta crisis desastrosa desde el año 2008, que se ha cerrado en falso en muchos sentidos, en lo económico, también en lo territorial, ¿no? Pienso que hablaremos, supongo, algo de Cataluña y de todo lo que se abre en estos momentos. Entonces, bueno, un placer inmenso estar con ambos. También solo para acabar y enmarcar un poquito el debate, el pasado mañana fue interesante cómo empezamos a escribir el libro. Digo empezamos porque yo le iba mandando capítulos a los Palau, ¿no? A Joaquín y a Álvaro. Y hubo un momento el año pasado que no había gobierno, estaba raro, el PP era todo, hostia, esto no va a ningún lado, estamos encerrados en un... y fue una sugerencia de ellos de decir, Bernardo, ¿por qué no piensa un poco a dónde va todo esto? Está bien, hay un relato ahí, está visibilizado, pero es verdad que nos falta este futuro enunciado y declinado en diferentes ideas, ¿no? Es decir, posiblemente nos sobren genealogías de cómo... Bueno, no nos sobran, de cómo surgió el 15M, cómo explotó todo, etcétera, pero no hay tantas linternas o miradas que vayan más allá de este presente, que en algunos momentos es muy asfixiante, que es como, ¿no? Enciendes la televisión, ves el Congreso, es toda una bronca constante, todos los mass media dando hostias a todo lo que significa un mínimo cambio, una ruptura, ya sea simbólica, sea cultural, sea tecnológica. Entonces es verdad que el pasado mañana, y esta serie de debates del pasado mañana, estuvimos en Barcelona el jueves con Xavi Domènech de En Comú, Cataluña en Comú, y fue un debate muy inspirador en cuanto hacia dónde vamos, qué puede ocurrir, qué nos gustaría que ocurriera, mirarlo todo con un ciclo más largo de mirada, que yo me remonto a la antiglobalización, año 2001, que es un poco mi generación en la que me formé como periodista, activista y persona. Entonces, bueno, pues es verdad que pienso que el debate del pasado mañana es muy... en el fondo es refrescante, ¿no? Oxigena un poco, es decir, escuchar a tanta gente, tener referencias concretas en el pensamiento propio, poner este cóctel del futuro, digamos que inmediato, ¿no? Con este horizonte 2019, 20, puede que una década, ¿no? En el libro hay cosas que tienen una década de... Entonces, bueno, realmente, gracias por estar acompañándome, espero que el debate sea interesante y bueno, no sé, yo creo que Cristina... Vamos allá. Muchas gracias, Bernardo. Y qué gusto estar en Blanquerna, que es el sitio donde yo traigo a mis hijos, que son catalanes, a que vean libros en catalán y todo el rato se los compran. Yo hace mucho tiempo que tengo una cosa clara y que además me da vueltas en la cabeza de manera que cada cierto tiempo pienso, me voy de España, me voy inmediatamente. No puede ser tan difícil vivir. Vivimos de forma muy difícil. Yo vengo de una época, porque ya soy vieja, en que vivir era más fácil. Teníamos un sueldo, teníamos una profesión, podíamos ir al cine y al teatro, podíamos comprar libros, paseábamos, viajábamos. Yo no puedo hacer nada de todo eso. Y es importante lo que ha dicho Bernardo de mi uso de la primera persona, porque creo que ya que no existe un relato general en este momento en abstracto o en común,
narrarnos en primera persona es imprescindible. No puede ser tan difícil vivir en una sociedad que en teoría es culta y rica, tecnológica, avanzada, civilizada y europea. A la mayoría de las personas que participaron en el 15M como jóvenes no les queda otra que pensar que esto es así porque no han vivido otra cosa, pero yo sí he vivido otra cosa. Me acuerdo, hace poco hablaba con un editor en Barcelona, un editor que fue un gran editor perteneciente al grupo Prisa, luego a Galaxia Gutenberg, que me decía, caray, yo al principio fui rojo, el fui rojo se remontaba a los años 70, después ya me quedé en rosa porque era un poco aguao, esa época en que el país lo era todo, y ahora soy morado. Es decir, he tenido un tránsito y ahora estoy furioso. Yo no estoy furiosa, sino que hasta que no leí este libro, hasta que leí este libro, estaba verdaderamente pasmada. Es decir, estaba estupefacta. No podía comprender hacia dónde vamos, porque me daba la sensación de que no íbamos hacia ningún sitio. Hoy, que me he tenido que comer casi entera una moción de censura, y he oído hablar a grupos políticos antiguos, me he dado cuenta de que ellos no tienen ni pajolera idea. Pero ni idea, ni idea, ni idea. Entonces, he leído este libro, les voy a leer porque es interesante, para los que no lo hayan leído, un pica-pica de a quienes ha entrevistado Bernardo. Antonio Baños, Domenico Di Siena, Íñigo Errejón, Pablo Soto, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Carlos Prieto, Teresa Rodríguez, Xavi Domènech, Jaron Rowan, Simona Levi, Monedero, Colau, Pisarello, Moruno, Inés Sabanés, Guillermo Zapata, Clara Serra, Ongil. Es decir, hay una variada selección de personas que están pensando en el futuro. El problema es que me he dado cuenta de que, y me he dado cuenta hoy oyendo la moción de censura, de que la política actual es tan bestial, es tan abrumadoramente rapiña, cruel y filofascista, que no nos permite darnos cuenta de hacia dónde está yendo esa gente. Es decir, yo hasta que no me he sentado y he leído el libro de Bernardo, no me he dado cuenta en profundidad de qué proponen las personas que están pensando en el futuro desde ese punto de vista. Es decir, sé lo que critican de la sociedad que tenemos, sé lo que critican de los partidos actuales, sean estos el PDeCAT, el PP, el PSOE o incluso Izquierda Unida, porque estamos con la necesidad de poner en evidencia tantos lastres, tantas basuras y tantos dolores que es muy difícil enunciar lo que proponemos de futuro. Es decir, yo cuando vino Bernardo a entrevistarme a casa y empezó a preguntarme como a lo largo, pensé, joder, ¿cuánto tiempo hace que nadie me pide que hable por lo pronto más de 10 segundos? Y que es lo que tengo yo en la tele para hablar, 10 segundos. Y después, ¿qué harías? ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde? Eso es lo que tiene este libro, que me parece fascinante, porque me he dado cuenta de que hay un montón de términos, de conceptos. Yo cuando leo un libro apunto, como lo que llaman etiquetas ahora, los conceptos que te vienen a la cabeza, que son algo así como el prototipo constante, las supermanzanas, el placemaking, la intermediación, legislación colaborativa, participación, comunicación participativa, politización de los cuerpos, feminismo, ciencia abierta, ciencia ciudadana, remunicipalización. Y con susto me he dado cuenta de que en el libro, y luego me gustaría hablar de esto, hay dos ejes básicos. Uno es lo local, es decir, lo cercano, cómo en los pequeños núcleos cercanos, en las ciudades y en los pueblos, estamos de repente estableciendo una comunicación que nos permite volver a ser humanos y volver a pensar que vivir puede no ser tan difícil. Yo solo pienso en monedas, desde que me levanto hasta que me acuesto solo pienso en dinero y nunca me llega. Bien, veo que en lo local hay esa posibilidad y luego están las redes, que es lo tuyo. Hay otro espacio ahí de comunicación, incluso de desobediencia, que no permite la realidad. Esa doble vertiente, por un lado, la comunicación cercana, humana y, chico, permitidme la nostalgia, como hacíamos antes, y por otro lado, la libertad y la capacidad de desobediencia y de análisis que dan las redes nos permiten una mirada de futuro que me interesa mucho. Esto va a empezar. Muy bien.
Bueno, pues la verdad que después de la presentación de Bernardo, casi que me da hasta un poco de vergüenza hablar, porque es una presentación con la que me costaba, me imaginaba a alguien más importante o más guapo que yo, por lo menos. Lo que sí que, bueno, un disclaimer, si me permitís, al principio, porque yo, a pesar de ser el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, tengo que confesaros, así, lo primero, que no puedo representar a nadie, no me siento capaz absolutamente de representar a nadie, a pesar de haberme como presentado a unas elecciones, como ser un representante electo. Y además me gusta decírselo a la gente y a los vecinos y decirle, yo no te puedo representar, ¿no? Y mucho menos en esto de la política, que es algo tan del cuerpo, de cómo nos sentimos cada uno al respecto de, bueno, de la vida en común. Además, también, esto que hablábamos de lo local, tengo que confesaros que a mí lo local no me interesa más que lo no local. A mí lo que me interesa es lo de cambiar el mundo. Si podemos en lo local, vamos a por ello. Si pudiésemos abrir un proceso constituyente, mañana salto al Congreso. O sea, a mí los concejales suelen tener como una pasión por lo local, por lo micro, por el barrio, que en mí no encuentro. Y yo vengo un poco, como muchos otros compañeros y compañeras en el Ayuntamiento de Madrid y en otras muchas ciudades, porque esto es algo que a veces se nos olvida, que es que, además del partido que todos conocemos y que todo el planeta habla, que es Podemos, se han creado en los últimos años cientos y cientos de partidos. Y esos pequeños partidos locales gobiernan todas, prácticamente las grandes ciudades. Se gobierna en Barcelona, en Madrid, en Coruña, en Cádiz, en Santiago, en Zaragoza. Bueno, podría estar muchísimos pueblos pequeños también, que los vecinos, los conocidos entre ellos, se han organizado y ha ocurrido lo mismo. El nexo común, lo que puede explicar que esto pueda producirse, lo que puede explicar la moción de censura que está ocurriendo hoy, el cambio, se explica en lo que ocurrió hace 6 años, ¿no? 6 años y un mes. España, la semana anterior al 15 de mayo del 2011, era un país donde nunca pasaba nada. Era el país donde todo el mundo sabía quién iba a ser el próximo presidente del gobierno. Y si no era ese, era el otro, pero sabíamos todos cómo estaba jugada la partida. Fijaros, algo ocurre, ahora voy a entrar un poquito a tocar qué ocurre, pero fijaros dónde estamos. Estamos en un sitio totalmente distinto. Ahora hay 5 tipos que pueden ser el próximo presidente de gobierno. Ni siquiera sabemos cuándo se va a tener que convocar unas elecciones porque el Parlamento está dislocado. Al mismo tiempo, en Cataluña, fijaros todo lo que ha ocurrido, ¿no? El Estado español, concebido como el régimen del 78, está absolutamente dislocado por distintos lugares. Bueno, lo que ocurrió fue, como todos y todas sabéis, pero quiero incorporarlo a este relato, fue una manifestación que por primera vez en la historia, sin ser ya no convocada, sino ni siquiera secundada por ningún gran partido político, por ningún sindicato, por ninguna organización de la sociedad civil tradicional, de manera simultánea en 50 ciudades del Estado sacó a cientos y cientos de miles de personas con un eslogan que yo, bueno, con una plataforma y unos eslóganes que yo había empezado a oír en redes antes, pero que rápidamente llamaban a evocar esto es distinto, porque era democracia real ya. Y eso en la España del 2011 a todos nos hacía decir, oh, aquí vamos a hablar de verdad de esto, uy, un momento, esto me interesa. Y ocurrió que pilló fuera de juego a los políticos, a todo el tejido tradicional, social, a todos los medios de comunicación y prácticamente a todo el mundo, menos a la mayoría social que se empezó a encontrar en un ciclo de movilizaciones donde de esas manifestaciones surgieron acampadas en todas las grandes ciudades, bebiendo un poco de la historia que venía del norte de Europa, donde habían sido capaces de tumbar dictadores a base de ocupar plazas públicas y no salir de esas plazas hasta que el dictador desapareciese. También forzando unos ciclos de diálogo y de debate
que desembocaron unas oleadas que vinimos a llamar mareas. La marea verde en defensa de la educación, la PA explosionó. Yo me acuerdo del primer desahucio que se paró en Madrid, en Lavapiés. Ahora vas por Lavapiés y te sientas en una terraza y tienes a 2 concejales, 2 diputados de la Asamblea de Madrid, otros 5 del Congreso, pero en Lavapiés parecía impensable que se pudiera parar un desahucio. Y eso empezó a ocurrir. La marea blanca, como todos sabéis, médicos y pacientes en las calles diciendo queremos curarnos, queremos curarles, queremos que nos curen. Una suerte de movilizaciones de todo tipo, abordando todos los problemas que yo me las imaginaba o yo las vivía cada una, también rodea el Congreso, yo las vivía cada una como una nueva llave en la que intentábamos abrir la puerta a eso que fuera lo que fuese esa democracia real, ¿no? Muchas veces en las entrevistas me preguntan, bueno, ¿y ahora que has dado el salto a la política? Como introducción a alguna pregunta, ¿no? Y ahí digo, un momento, que yo el salto a la política lo di la noche del 15 de mayo del 2011, cuando decidí quedarme a dormir en la Puerta del Sol. Ese es el salto a la política, eso es lo que lo cambió todo, eso es lo que hizo posible todo lo que está ocurriendo después. Y por eso, esta cosa que parece tan importante, que es lo único ahora en el debate, que es el tema de los partidos, el tema de los equilibrios parlamentarios, el tema de si Podemos puede conseguir, de si Junts pel Sí, todo esto de la política representativa parece que es el único debate del cambio posible. Tenemos que entenderlo, en mi opinión, como una llave. Es otra de las llaves. Bueno, las manifestaciones, las acampadas fue otra llave, la marea verde otra llave, un montón de cosas han sido llaves, rodea el Congreso fue otra llave. Bueno, hubo momentos donde muchos y muchas dijimos, oye, esto de montar un partido a lo mejor... Y llegó alguien y dijo, sí, yo trabajo en el CIS, yo lo veo, ¿eh? Yo aquí los números me salen. Y entonces se empezó a gestar y esta llave está funcionando un poquito más. Un poquito distinto, pero un poquito más que las demás. Pero entendámosla en eso. Era importante hacer esto, y ya voy a concluir, por lo siguiente. Hay que entender que el cambio que se está produciendo en España, y de ahí va a venir lo que va a ocurrir los próximos 10 años y ahí en adelante, no tiene que ver con un cambio en los equilibrios parlamentarios, sino que tiene que ver con un proceso de desrepresentación, con un proceso en el que la ciudadanía dice no me vale con votar cada 4 años, es imposible que nadie encarne la voluntad popular, este mito del representante electo que tiene más votos y que automáticamente encarna todas las voluntades del pueblo en sus decisiones durante años, ostentando todo el poder, es imposible, esto no ocurre. Esto no ocurre, es imposible que un mandatario represente la voluntad de millones de personas y hay una sociedad que se ha dado cuenta de esto y que quiere tomar decisiones por sí misma. Tanto en lo territorial tenemos el tema catalán, pero es que en Madrid están ocurriendo decisiones y votaciones de democracia directa, porque en el Ayuntamiento de Madrid se están poniendo en marcha cada día. En el 15M había un eslogan, ¿no? Una cosa que cantábamos mucho en las plazas, que era no nos representan, ¿no? Y lo decíamos mucho. El diagnóstico que erróneamente algunos hicieron es que se le estaba diciendo a aquellas personas que estaban en el Congreso, aquellas en concreto, oye, vosotros que ahora mandáis, no nos representáis. Lo que pasa es que, si lo recordamos, gobernaba Zapatero. No parece que se estaba diciendo, bueno, a ver si echamos a Zapatero y entonces que venga el PP, ¿no? Que estos quizá la alternativa sí nos representen, ¿no? Lo que se estaba poniendo en cuestión es el sistema representativo puro, mediante el cual los gobernantes, como decía, tienen... Bueno, es que esto, si lo pensamos por un momento, no parece... No estoy haciendo un alegato en contra de las elecciones. Tenemos ejemplos a nuestro alrededor donde las elecciones no son el único camino, ¿no? de toma de decisiones y se toman decisiones concretas mediante referéndum y otras vías entre elecciones. Porque si lo pensamos no parece la mejor manera de organizarnos tomar en un día, entre millones de personas, la decisión de darle todo el poder durante años a una persona. Esto hemos visto repetidamente en la historia, no hace falta que más que mirar al otro lado del charco,
cómo ha sido Trump capaz de generar un estado de emoción colectivo suficiente para ese día conseguir que esa decisión fuera que él gobernase, ¿no? Por lo tanto, lo que entiendo que puede venir, y por aquí es por donde me gustaría debatir, es cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a salir de ese paradigma, esto que justificaba pues la logística, si queréis, de hace 2 siglos, ¿no? Que es que no había otra que elegir a unos pocos para que se pusieran ellos de acuerdo, porque no había otra manera. Ahora nos ponemos de acuerdo todos los días en Internet para muchas cosas, ¿no? Pues es, a partir de ahora, ¿cómo construimos? ¿De qué contenido llenamos ese concepto, ese significante que es la democracia real? Bueno, pues a mí me parece muy interesante. Yo recuerdo que cuando estalló el 15M y los grandes medios de comunicación y los grandes partidos le exigían al 15M como un todo, desde la lógica de la representación, resultados concretos, y luego le echaban la culpa de que hubiera vuelto el Partido Popular, yo decía, no, aquí se están equivocando de todo. Entonces, mirándose un poco desde lo micro y desde lo macro, todo el magma del 15M, por un lado veías exactamente esta desrepresentación, redes sociales, multitud, gente poniéndose de acuerdo en ocupar unas plazas, en temas concretos, para resolver asuntos concretos y donde la ideología no importaba tanto, la carga de la mochila izquierda, carga de la mochila derecha, cómo esa inteligencia colectiva, formas de organizarse en red, participación, etcétera, fue generando unas dinámicas de descentralización. O sea, de la acampada Sol a los barrios de Madrid, toma los barrios, a las ciudades del resto de España, Occupy, resto del mundo, conexión en red, descentralización muy fuerte. Cómo esas lógicas y dinámicas de resolver problemas concretos con el otro de una manera agregadora fue generando nuevas narrativas que de alguna manera conservaban los valores en general de la izquierda tradicional, pero con una forma de organizarse radicalmente diferente, más horizontal, más inclusiva, más de abajo arriba, y con nuevas narrativas agregadoras, disruptivas, que venían como con un imaginarios sin pasado, ¿no? sin venir. Entonces, inicialmente es verdad que hubo un descoloque de los movimientos tradicionales de la izquierda y los movimientos populares, pero luego se generaron los suficientes espacios de convivencia para que poco a poco se incorporasen de una manera más confortable. Pero ojo, con un nuevo sujeto político de la ciudadanía, de gente que no estaba dentro de la política, que no le interesaba porque la política representativa les aburría, porque los símbolos y las narrativas de la izquierda tradicional o de la derecha tradicional tampoco les apelaban. Entonces, es como, visto en la distancia, a mí me da la impresión de que es un cóctel bastante potente de cómo salvar unos valores de igualdad, justicia, con todo lo que soñó el progresismo, y empezar a disputar campos ideológicos que estaban en el lado de la derecha, la libertad, es decir, también se empezó a decir quiero la justicia y quiero la libertad, manteniendo de alguna manera a quien estaba politizado previamente y apelando a la mitad de la ciudadanía que nunca en la vida había participado en la política, y se empezó a trabajar en asambleas, en grupos de Facebook, y ahí empezaron a surgir algunas iniciativas, pues Democracia 4.0, ¿no? de Notas y Juan Moreno Yagüe, que ambos hoy están en la política representativa, y su propuesta era que una silla de un diputado cediera, bueno, una silla, todas las sillas por un sistema a cada diputado un porcentaje de su voto. El diputado de Compromís, creo que era el Joan Baldolví, ¿no? que puso un software para que su silla, las decisiones que él votaba todos los días venían de la inteligencia colectiva de la gente. Eso pasó desapercibido hace 5 o 6 años. Y era como, pero tío, ¿cómo no ven esto de la potencia que está pasando? Y hoy, claro, cuando ven Decide Madrid y cuando ven Decide Barcelona y todo lo que está pasando, se quedan acojonados, pero claro, es que no supieron mirar en la época la cosa profunda del cambio de la autoorganización de la ciudadanía, de los mecanismos y plataformas de autorrepresentación y de participación en asuntos concretos. Es decir, yo pienso que los grandes paquetes ideológicos en la posmodernidad líquida, en el 2017, no funcionan. Yo no compro el paquete ideológico izquierda 100%. Me quedo con sus valores, me quedo con la organización en red y me quedo con las narrativas tal. Y me quedo con causas concretas en las que me implico. No en todas, ni siempre. No sé, se puede estar sin estar siempre, ¿no? Este es el tema, te voy a interrumpir. Este es el tema. Esta es una parte muy nuclear del cambio de cultura que
que está produciendo, que se ha producido. El sistema de partidos representa un planteamiento lógico que no termina de ser capaz de reflejar toda la sensibilidad de todas las personas. Porque parece que tú tienes como que elegir un partido en base a, bueno, al que creas que más te representa, y eso va a significar que tú ya pues, adoptas un conjunto de valores que representa y que defiende ese partido, y entonces, pues bueno, esto era un poco así. Si tú votas al Partido Popular, yo ya prácticamente sé lo que tú vas a opinar sobre la inmigración, sobre el aborto, sobre la unidad de España, sobre las fronteras, sobre la economía, sobre la guerra de Irak, el 11M y el Prestige. Si tú votas al PSOE, pues también vayas a ver que tienes la opinión opuesta en todos esos temas, ¿no? Lo que pasa es que eso es una manera binaria, si me permitís la analogía, de definir una sociedad. Y entre el 0 y el 1, pues estamos el 99% de la población. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Esto cómo se resuelve? ¿Deshacemos el sistema de partidos, mandamos todas las...? Bueno, no. En realidad, los mecanismos de democracia directa, que están funcionando fundamentalmente en países como Suiza, en algunos estados de Alemania, en algunos estados de Estados Unidos, y sobre todo en lo local, en muchas ciudades de Europa y en muchas ciudades del mundo, fundamentalmente lo que permiten es que, a pesar de que un gobierno haya ganado las elecciones legítimamente y tome sus decisiones, la ciudadanía en un momento determinado pueda impulsar una ley por medio de lo que aquí conocemos por ILP, una iniciativa legislativa popular, pero diseñada para que funcione, no como en España, que está diseñada para que no funcione. Para que llegue al Parlamento, el Parlamento la rechaza sin más, han llegado 94, creo que son, y 92 han sido rechazadas por el Parlamento. Bueno, en Suiza lo que ocurre cuando se juntan las firmas es que se convoca un referéndum, y si la mayoría de la población vota que sí, pues los políticos no tienen nada que decir. Fijaros, es un mecanismo absolutamente sencillo de explicar, absolutamente sencillo de articular, absolutamente testado. Llevan desde 1848 llevan con esto funcionando en Suiza, no parece que reine el caos allí. Y fijaros, es un mecanismo muy sencillo, pero que podría haber pues, parado la guerra de Irak, o que podría haber sacado adelante la ILP de la paz, o que podría... un mecanismo muy poderoso. Un estatut catalán. Dejadme aterrizarlo en la comunicación, porque en realidad la cuestión no son los partidos, sino la comunicación. Es decir, los partidos son fruto de la comunicación. Ha habido un cambio... La democracia actual nace con la imprenta. La imprenta rompe absolutamente la propiedad del conocimiento, de manera que lo extrae de la Iglesia y de los poderosos y digamos que lo populariza. Lo populariza según quien tenga los medios de producción, que esa es otra cuestión. Populariza el conocimiento, lo saca de ahí. Cuando aparece la imprenta, nacen tres cosas que son básicas y que cambian el mundo radicalmente. Por eso, para mí, la revolución que introduce la imprenta es la mayor de la historia. Uno, permite la posibilidad de los medios de comunicación, que no existían hasta ese momento, casi como los conocemos ahora. Dos, dada la posibilidad de los medios de comunicación, permite la democracia, porque permite la difusión de ideas y la participación en esas ideas. Sin la imprenta no se podía difundir el conocimiento ni tus ideas y no se podía participar. Y tres, aparece el relato moderno, la novela, algo que conocemos como novela moderna y que nos parece que ha existido siempre, y no, no ha existido siempre. Antes había juglares y poetas, y el conocimiento que dejaban tras de sí era simple y no se lanzaba al futuro. En cambio, la novela construye historia y la lanza al futuro mucho más que los medios de comunicación. Es decir, no solamente no es inmediata, sino que lanza hacia el futuro. Bien, al aparecer lo digital y las redes sociales sobre todo, pero lo digital en general, cambia absolutamente todo eso. El problema es que no sabemos cómo. Es decir, estos dos chicos son muy optimistas, yo ya tengo otras prevenciones. Pero lo que sí sé es que el problema ni la cuestión está en los partidos. Es decir, los medios de comunicación desaparecen. En realidad vosotros creéis que existe el país, el mundo, que existe... Es mentira, ya no existen. Vosotros los leéis, pero es mentira. Están cayendo. Lo que pasa, siempre digo, como tú lo pones en el libro, es decir, el elefante es tan grande, cuando le pegas un tiro tarda mucho en caer, porque es muy pesado, pero ya está muerto. Bueno, son elefantes todos ellos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se basan en la jerarquización de la realidad.
O sea, no te ofrecen lo que quieren que sepas, ni siquiera la verdad sobre nada, sino lo que tú tienes que pensar, y por eso unas cosas van arriba más grandes y las otras cosas saben los telediarios. Jerarquiza la realidad. Desde el momento que la realidad tú no la recibes a través de los medios de comunicación, sino a través de tus prescriptores de Facebook, Twitter, de tus amigos de WhatsApp, tal y cual, no se puede jerarquizar. Y tú tienes una visión completamente distinta y, por lo tanto, cambia la intervención de los partidos políticos y de la democracia sobre los medios de comunicación. Y empiezan a tener una ruptura bestial. Porque si yo, que soy el PP, que me pongas tú en portada no me sirve de nada, vamos a tener un problema porque no te voy a dar publicidad institucional. Y hay una ruptura bestial que es comunicativa, es económica y es democrática. Esa ruptura es bestial y está sucediendo ahora. Pero además de cambiar los medios de comunicación, que están íntimamente ligados al poder, cambian los mecanismos de intervención, como tú decías, por supuesto. Pero cambian los mecanismos de intervención no por la caducidad de los partidos, que los partidos en realidad son instrumentos, sino por la caducidad de la comunicación que tenemos entre nosotros y que rompe la posibilidad de la jerarquía y que permite, por lo tanto, por un lado la desobediencia y por otro lado la comunicación aparte. Pero además desaparecen los medios de producción. Es decir, para que tú te comuniques no necesitas medios de producción, ni siquiera necesitas un capital. Es decir, no hace falta un capital para que la marea, y cuando tú quieres saber lo que pasa en sanidad, no te vas ni al País, ni al Mundo, ni al Confidencial, te vas al Twitter de la marea tal o de la marea cual. Bien, eso que hacen ellos es colaborativo, o sea, no hay un capital por medio, no necesitas dinero para hacer eso. Eso rompe absolutamente. Faltan dos cosas por saber. ¿Cuál va a ser la manera en que lo político va a usar ese método de comunicación que ya es imposible de romper? De la misma manera que no compramos un billete yendo a una agencia de viajes, ya no vamos a leer los periódicos, porque yo, periodista, como intermediaria entre la realidad y vosotros, ya estoy muerta. Es decir, ojalá me dedique a otra cosa, porque ya como eso no sirvo. Porque es verdad que no sirvo, porque cuando Pablo Iglesias y Íñigo Errejón quieren discutir entre ellos, no llaman a una rueda de prensa, lo hacen en Twitter y los periodistas como idiotas reproducimos el Twitter. Fíjate qué monos, pues si ya está en Twitter, ¿para qué lo reproduces? Bien, eso está roto. Pero ¿cómo va a plasmarse esto políticamente? Porque vosotros estáis muy confiados en ciertos movimientos y en cierta posibilidad de la intervención directa y de la decisión comunal, por así decirlo, en los asuntos, yo no lo tengo tan claro. Y dos, ¿qué relato de nosotros mismos vamos a legar? Y es importantísimo, es decir, igual que la novela moderna lega para el futuro un relato y una construcción que nos permite mirarnos en el pasado, en la ficción, no en lo documental, mirarnos en la reproducción de modos de vida que de otra manera no nos llegarían, es decir, los modos de vida de las no élites no nos llegan a través de documentos, nos llegan a través de relatos. Nosotros conocemos cómo vivieron los que no eran élites, ni guerreros, ni reyes, por los relatos, por las novelas. Bien, ¿cómo estamos legando un relato y qué permanencia tendrá en el tiempo? Para mí esta es la base. Yo creo que ahí, bueno, ella es una de la principal protagonista del capítulo Se busca relato de época, donde la gran crisis de los medios a raíz sobre todo el 15M, de cómo nos informábamos en red cuando los grandes medios de comunicación no estaban informando, tuvo que llegar el Washington Post a hacer una portada para que los medios españoles dijeran, vaya, hay todas las plazas del país ocupadas. Yo fíjate que en la época escribí un año después, claro, yo he pasado por un montón de periódicos, he sido corresponsal, o sea, en fin, que me he echado una vida ahí siempre alternativo, haciendo lo que me ha dado la gana, pero en la época me enfadé tanto que hice el manifiesto postperiodístico que reproduzco de nuevo en el porque 5 años después no lo han entendido. Es decir, hostia, escribí esto hace 5 años y sigue en pie como de, joder, cómo los grandes medios siguen. O sea, una noticia que se produce en la noche no es noticia la mañana siguiente. Esto cuando había papel tenía su lógica, lo enviabas a imprenta, cerrabas, había un editor que te corregía las erratas y lo enviaba a imprenta. Pero es que, claro, mañana está muerta esa noticia. Y el país, por ejemplo, sigue amaneciendo con dinosaurio muerto, ¿no? Fijaos que el diario.es, que pasa por ser un nuevo medio, y un nuevo medio en teoría supermoderno, a mí por la noche, como soy socia, me manda lo que va a salir por la mañana. Con lo cual el mecanismo es el mismo. Es decir, el cambio en los medios ha sido poquísimo con lo digital. Es decir, yo recibo a las 10 de la noche adelanto para socios. Y ahí, en el adelanto para socios, el diario.es me manda lo que va a sacar mañana, con lo cual no es muy diferente. Es decir, de la misma manera que dices, vamos a publicar libros digitales. ¿Y qué publicas en los libros digitales? ¿Lo mismo que había en el libro anterior? Pues para eso dámelo de papel. Claro, es decir, no es verdad que haya cambiado nada. Estoy a la expectativa
Porque tu manifiesto, por ejemplo, habla de unos cambios que ojalá se hubieran producido, pero tienes razón, no se ha producido ninguno, no sé si lo veis. Claro, lo que yo estoy viendo, vamos a ver, y en el caso, es global, pero en el caso de España es muy claro, hay generaciones muy diferentes, es decir, la generación que vivió en la transición, compró el gran paquete de la transición, el mito de la transición que se visibiliza en un AVE que llega a Soria cada X años y el bienestar mitificado de la clase media y la casa en la playa y sigue funcionando como mito colectivo, ese mito no funciona para los menores de 45. Y los de 30 y los de 20 están en otro país en el que no necesitan ni siquiera el diario.es, Claro. Tienen otras fuentes de información, tienen otros formatos, existen vídeos. Por eso en este libro hemos hecho el experimento de vídeos cortitos en Playground, que nos lleva a los millennials, que fijaos que estos días ha habido un viejo periodista del país echando la culpa del mundo a los millennials españoles que han estado ocupando plazas, limpiando chapapote, que había un artículo magnífico de Juan Luis Sánchez diciendo, pero bueno, por favor, o sea, ha sido un escándalo, es decir, un tipo viejuno del país, echando la culpa a los jóvenes de que no se politizan en nada, porque claro, ya no votan al PSOE y ya no compran el país. Bueno, por lo general, cualquier relato o discurso culpabilizador de una generación ha de ser fallido, ¿no? Por definición. Yo estoy segura que el país hace eso porque ya no lo lee nadie y ahí sacan estas cosas para ver si vuelve Lo alguien leen a en leer. Brasil, que tenemos amigos aquí que piensan que es bueno. O sea, Oye, no pasa nada, yo no digo que sea malo, solo que como pierde lectores, pues hay que hacer algo, claro. Bueno, ¿cómo estáis en Brasil? Imagínate. Pero entonces yo pienso que este relato de época, que es un poco, estamos en la busca de este gran relato de época, que es fragmentado, que es micro, que está lleno de detalles, de matices, es verdad que hay un momento en el que esta hiperfragmentación nos está haciendo que nos perdamos, sobre todo con las empresas de la posverdad y todo, pues, OK Diario, toda esta cosa. Entonces es verdad que este gran relato, que puede llegar de muchos lados, estamos mucha gente pensando en la serie de televisión que hace falta, novelas, ficción. Mi pequeño granito de arena es este ensayo que visibiliza y denuncia algo, pero es verdad que nos falta la ficción y es verdad que a lo mejor desde fuera de España lo están viendo más porque, claro, viene un tipo de Dinamarca donde la ultraderecha tiene un 30%, donde no ha pasado nada en 10 años, donde solo hay startups, donde nadie habla con su vecino, viene aquí, ve la que hay liada y dice, hostia. Viene alguien de Brasil donde hay un medio golpe de Estado, donde vienen aquí y dicen, joder, que de autogestión, que de tal, que de Madrid, lo otro, los relatos de la izquierda se han renovado. Entonces, claro, la mirada un poco desde fuera, ¿no? Pues que ese relato me parece... Yo lo veo claro. ¿No? Nosotros, yo en mi área de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, no pasa una semana en la que no dé una entrevista a un medio extranjero. Pero un medio extranjero, la CNN, la Al Jazeera, la Televisión Nacional de Australia, y todo el mundo está mirando lo que está ocurriendo en Madrid, en Barcelona y en España. Y esto nos ocurrió cuando las acampadas. Nos escribía gente de todo el mundo de, oye, ¿qué está pasando allí? Que se está contagiando a otros lugares. ¿Cuáles son las lógicas que rigen esto? ¿Cómo se puede reproducir? ¿Cuál es la receta? ¿No? Y ese foco de atención lo notamos. Yo comparto mucho el diagnóstico que ha hecho Cristina sobre la imprenta y su impacto absolutamente transformador, cómo fue el germen de lo que devino en la Ilustración y cómo aquello a su vez devino en un ciclo de revoluciones liberales que trajeron las democracias parlamentarias que conocemos ahora. Claro. La cuestión está en si equiparamos, y creo que se puede equiparar la imprenta con Internet, no equipararlas en igualdad, sino ponerlas comparando. Es mayor Internet que la es imprenta. absolutamente, con mucha diferencia, la tecnología más relevante que ha hecho el hombre la especie humana, en toda la historia de su especie, ¿no? En toda nuestra historia, más allá de ninguna otra tecnología. Fíjate que la desaparición de los medios de producción, o sea, la desaparición de la necesidad de capital hace Brutal. que sea mucho más bestia Internet que la imprenta. Es brutal. Por lo tanto, eso nos hace pensar que alguna suerte de ciberilustración puede venir, ¿no? Y decías que éramos un poco optimistas. Claro, esto es verdad. Yo me declaro ciberoptimista, ¿sabéis? Que están los ciberpesimistas y los ciberoptimistas. Los ciberpesimistas vienen a decir que Internet es la herramienta idónea para controlar a las masas, que el totalitarista del futuro va a tener con Internet la herramienta ideal para construir una sociedad absolutamente obediente a sus órdenes,
contrario a los ciberoptimistas, decimos que va a ser la herramienta emancipadora definitiva, que va a permitir que construyamos unas democracias absolutamente directas, donde todas las personas realmente nazcamos libres e iguales y podamos ser así hasta el día de nuestra muerte, ¿no? En medio de donde estamos, es muy difícil saber cuál de las dos tesis tiene razón, si es que alguna de las dos lo tiene o no estamos en el medio, pero sí que es fácil decir que estamos en ese sitio donde lo viejo no termina de morir, el elefante no termina de caer, lo nuevo no termina de nacer, y ahí hay sitio para los monstruos como Trump. Trump ha sabido absolutamente detectar cuál ha sido la necesidad que ha tenido su campaña en momentos específicos de hacer una toma de las redes para ganar con un ABC de manual de tecnopolítica las elecciones en la primera potencia mundial. Y estamos en ese punto donde lo viejo se está desplomando, lo nuevo está empezando a sacar la cabeza y existe este hueco para la posverdad y también para los volantazos totalitarios. Claro, fíjate que yo creo que hay que ya ha sucedido algo tremendo. Es decir, lo que no podemos negar es que lo digital ha roto con dos grandes lastres, barreras, dos grandes ahogos que sobre todo en España eran muy claros, que son el silencio y la mentira, que son lo mismo. Es decir, puede parecer idiota hablar de cosas tan sencillas como el silencio y la mentira, y sin embargo nuestra sociedad está construida sobre el silencio y la mentira. Yo recuerdo las primeras veces que nombraba a Franco en televisión, luego salía y me decían, hija puta, ¿cómo se te ocurre nombrar a Franco? Y en Telecinco me echaron de programas y había grandes problemas, y de repente, con las redes sociales, plop, 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 plop. Todo aquel silencio pesado. Oye, os acordaréis, ni la gente de izquierdas de los años 70 y 80 se atrevía a decir lo que ahora dice cualquier escolar. Es una barbaridad. Y de repente dices, hoy oí a Irene Montero en el Parlamento y decía, manda cojones que sea la primera vez que se hable de la matanza de Vitoria en el Parlamento español, la primera vez que se nombre así las fosas y las cunetas, la primera vez que se hable de Franco con esta soltura, o Pablo Iglesias la primera vez que dijera que Felipe González es un señor que usó la calviva para enterrar a otros. Bien, esto que no se decía, se dice gracias a las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí hay un no espacio donde puedes decir eso sin que venga un policía y te lleve por delante para empezar. Pero además, más o menos, pero además... Sí, pero sí, o sea, hay ejemplos, pero sí es cierto. Y luego hay eso en cuanto al silencio. Y luego la mentira está rota, es decir, yo como periodista puedo deciros que hay una crisis bestial en las redacciones, porque en las redacciones la gente estaba acostumbrada a mentir a diario. Todos a diario. Yo he estado 30 años en periódicos y sigo. Todos mentían y mentíamos a diario, de una manera o de otra, del todo o un poquito. Ahora no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque ahora hay una persona que te dice, eso es mentira, y de repente, bla, 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 y se viraliza y todo el mundo sabe que es mentira. Entonces ya nadie se atreve. Es como lo que cuentas en el libro de Esther Quintana. Es decir, si a Esther Quintana le ha reventado un ojo los Mossos d'Esquadra, ya puede decir el conseller de turno 3 veces seguidas que no, que va a aparecer un vídeo que demuestre que sí. Si tú dices que tal dijo cuál, va a aparecer una nueva... Bien, la ruptura del silencio y la mentira es una revolución tan enorme en comunicación que va a cambiar el mundo, porque es imprescindible. Es decir, y Trump, por muy bestia que sea, y May, y Merkel, y da igual, las mentiras quedarán al descubierto siempre, y eso es revolucionario. Yo quería llevar voy a cerrar el capítulo Internet muy rápido para llevar un poco al pasado mañana, que es verdad que ha sido un horizonte fabricado para oxigenar y llevarnos un poco a pasar de pantalla y a imaginar lo que ya está en marcha y hacia dónde puede ir en diferentes ideas. En el libro cito justamente la imprenta, bueno, hay un gran pensador y muy admirado, el Joachim Benkler, que él tiene un libro mítico, La riqueza de las redes, es un estadounidense muy profundo, que su teoría, él estudió desde que surgía la imprenta hasta que se producía el gran cambio social, pasaban 25 años. Desde que surgía la radio hasta que llegaba el sistema de los medios de masas y había una gran revolución planetaria, pasaban 25 años. El año 91 fue el año en el que la web, Tim Berners-Lee, lo que es la navegación web, nació con una licencia abierta que permitió que no fuera privada, y fue el año del lenguaje HTML. Entonces,
Cuenta 25, 1991, fue el año pasado. Posiblemente haya sido rápido, sea el 2011 el año global, el año del gran cambio, y los historiadores de aquí un siglo, o los wikihistoriadores, o como carajos estudia la historia de aquí un siglo, estoy seguro que la edad contemporánea ha muerto. 2011, ahora sabremos de la edad digital, de la edad en red, no sé cuál será, ¿no? Es decir, y yo pienso que hay algo muy interesante en la cultura digital, de la colaboración que se da en el espacio virtual, hacker, la programación, que esas lógicas abiertas y colaborativas se han ido, vamos a decir, a la vida real, al territorio físico. Lógicas colaborativas de compartir conocimiento con otros, de colaborar, lo estamos viendo en el espacio urbano, lo estamos viendo en la autogestión de espacios, lo estamos viendo en el consumo, lo estamos viendo en la política, en cómo se organiza la gente. Entonces, es verdad que la lógica de la cultura libre, que yo pienso que Pablo y yo venimos un poco de ahí, ¿no? Y esta lógica de la red, se está yendo a la vida, en el sentido que ya es muy raro encontrar grandes acontecimientos mega jerárquicos o con intermediarios gigantes. Suena hasta mal, hasta las empresas se están metiendo en la innovación social, de hecho nos roban las narrativas constantemente, ¿no? No les sale todo bien a Telefónica, pero bueno, lo intentan, ¿no? Acuérdate del vídeo de después del 15M con las asambleas. Entonces, quería un poco preguntaros, saber cómo intuís este pasado mañana, que la verdad es que ha sido un truco de efectos especiales, de que el mañana no sonaba muy lejos, era como, hostia, una utopía que nunca llega, y pasado mañana, pues es jueves. Entonces, hostia, ¿qué cambio yo el pasado mañana? Pues, joder, me voy a afeitar la perilla. O sea, algo concreto, ¿no? Entonces, era un poco, el pasado mañana evoca un futuro que está en marcha, ¿no? Era un poco el imaginario del título, ¿no? Y del libro. Entonces, os quería preguntar a ambos, que en el libro, pues, joder, las ideas que hemos destacado son bastante, bueno, poscapitalismo, economía, ¿no? Participación, transparencia, futuro, plurinacionalidad, un tema que no hemos tocado y al estar aquí en la República Catalana creo que es interesante tocar. Cultura abierta, libertad, ¿no? La mordaza, libertad del ser humano en general, feminismos, tecnopolítica. No sé, ¿cómo intuís así de enganchar un par de ideas, palabras de la portada cada uno? Yo voy a enlazar con una que acaba de decir Cristina, muy interesante. Decías que todo... ahora la voy a decir mal, pero algo así como que todo lo que se digan, todas las mentiras que se enuncien desde una redacción van a ser desmentidas, ¿no? En la actualidad. Yo creo que se va a producir en el futuro cercano y quizás se esté produciendo ya y todavía no la estamos viendo con claridad, pero ya está aquí, una especie de singularidad en la historia, un cambio radical que tiene que ver con la digitalización del conocimiento y que tiene que ver con que ya posiblemente hemos entrado en una fase en la que de todo lo que se produce de conocimiento colectivo queda registro perpetuo. Y esto, si lo pensamos por un momento, imaginaros que hubiera existido ese punto en el que queda registro digital perpetuo de todo el conocimiento nuevo, conocimiento o datos o cultura o información, no todo tiene por qué ser conocimiento. O experiencia individual. O experiencia individual también. Que es muy bestia. Fijaros, si esto hubiera ocurrido hace 100 años, ¿no? ¿Qué perspectiva tendríamos histórica ahora? Radicalmente distinta. ¿Qué curso hubiéramos llevado como especie, ¿no? Y como ciencia, y como política, y como sociedades? Esto, ahora, pues, lo vemos en algunas cosas, ¿no? Lo vemos, pues, por ejemplo, hay una anécdota que me gusta mucho, que es cuando la noche que Mubarak cayó en Egipto, bueno, imaginaros, llevaban semanas ocupando la Plaza Tahrir, la gente, bueno, les mataban por la calle. La primera noche que cayó Mubarak por fin, aunque luego el régimen, como todos sabemos, se supo reinventar y no salieron las cosas bien, pero aquella noche toda la gente ilusionadísima, y fijaros, al primer sitio donde fueron de la Plaza Tahrir fue a los archivos del régimen. Fijaros, con la policía matando, no fueron a un Polvorina por fusiles o a la televisión nacional para emitir un comunicado. No, fueron a los archivos centrales del régimen a copiar en pendrives toda la documentación que allí había, a sacar los archivadores físicos y repartir los expedientes para que todo el mundo se enterase y tuviera conocimiento de todo lo que había ocurrido durante décadas en un régimen dictatorial, ¿no? Fijaros cómo es una lógica radicalmente distinta a las revoluciones burguesas de las que hablábamos antes, ¿no? La toma de la Bastilla, por ejemplo. Yo creo que ya estamos en un punto en el que cualquier vergüenza política va a ser descubierta.
cualquier vergüenza mediática va a ser desenmascarada. Cualquier también obra cultural que se produzca desde la masa va a estar disponible para la masa, con lo cual cada vez la dependencia de las estructuras jerárquicas de transmisión de información, de los medios de masas, va a ser menor. Esto es fácil evocar una imagen de qué va a ocurrir dentro de 25 años. Es que ahí vamos a tener una grandísima herramienta para que podamos construir nuevas cosas, ¿no? Y sin embargo, nunca como ahora la población ha digerido con tanta soltura la basura. Es decir, sabemos todo lo que pasa en el Partido Popular y le sigue votando la mayoría. Sabemos todo lo que mienten los medios de comunicación y sigue ganando dinero OK Diario. Es decir, sabemos cuál es la construcción de la infamia y, sin embargo, la infamia triunfa. Por eso a mí me causa cierto recelo todo esto, porque la respuesta para mí es incierta. Pero Bernardo quería que lo aterrizáramos ya en las plazas y en los barrios. Y por eso vuelvo a lo local, porque a mí no es que me interese mucho lo local, te confieso, ni los barrios, ni las plazas, ni ningún ámbito en teoría. A mí me interesa la posibilidad de que la gente viva mejor. Y es una cosa que me aterra haber llegado hasta este momento de la civilización, de nuestra cultura, bla, 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 para vivir tan mal como vivíamos. Es decir, para esto no hacían falta tantas alforjas. Entonces, hay un momento en el libro en que a mí me da la sensación, cuando se habla de los espacios comunes, de lo local, de la remunicipalización, de los barrios, etcétera, que yo querría, Bernardo, que me explicaras en qué medida ¿eso realmente cambia nuestras vidas o es una ilusión? Es decir, yo mientras leía todo eso pensaba, sí, ¿y cómo pago el piso? O sea, no me podía quitar de la cabeza la idea, sí, vamos a los solares, vamos a hacer todos juntos, ahora aquí un espacio para niños. ¿Y cómo pago el piso? El problema que se me planteaba era un problema, si queréis, muy doméstico y muy prosaico, pero como madre... Y como madre, que tengo varios hijos a mi cargo, decía, esto es estupendo y de verdad retrata una vida mejor, más dulce, por supuesto. Y yo vivo pues, en unos barrios donde hacemos cosas. Pero, sin embargo, sigo pendiente del próximo desahucio. Y ese es un problema económico que no sé cómo está resuelto. Bueno, bueno, así rápidamente, el capítulo internacional se llama El Planeta Barrio, ¿no? Como un plan... que es algo que hablábamos mucho en el 15M, ¿no? De plazas conectadas. Entonces, es verdad que de alguna manera estamos volviendo a los barrios. En el caso español es muy curioso cómo las revueltas vecinales de los años 70, 80, que tumbaron el franquismo en el fondo como movimientos vecinales fortísimos, llegó el mito de la transición, la inclusión por el consumo, la centralización de todo, desapareció la vida de los barrios, el PSOE cooptó los movimientos, vale, para que recordarlo, y desapareció un poco la vida en el barrio. Ahora, con la vuelta de esta politización de las plazas, del hablar con los vecinos, de organizarte, de tener cooperativas, de tener un espacio autogestionado, una ocupa en el barrio, sobre todo ahora Carabanchel en Madrid, yo he estado frecuentando ahora por un reportaje que he hecho, he flipado, como el Eco como espacio gigantesco ocupado, Vaciador 34 como espacio de cultura libre, la Cúpula, súper metafórico, un sucursal de la Seguridad Social abandonada, que es un centro ocupado, afro-latino, y está aquí Tania, que fue quien me llevó, afro-latino gitano, espectacular, con bandas de afrobeat de Guinea, monedas, huerto. Hay un nodo de producción en Carabanchel fuera del sistema capitalista, que vienen furgonetas de Euskadi y de Cataluña, se compran kits a una fábrica recuperada, de Tesalónica, en Grecia. Entonces, digamos que la vida ha vuelto al barrio y también, todo hay que decirlo, con cierta complicidad de las ciudades del cambio, que en España están incentivando la economía social, con un apoyo diferente que no existía con otros gobiernos, totalmente neoliberales. Y es verdad que tocamos un asunto clave, estamos viviendo también un momento de gentrificación, turistificación, especulación inmobiliaria, que es la línea de fuego del capital financiero y que no se está controlando y que se le escapa al ámbito municipal, que depende de regiones, de estados y de algo global. Entonces hay un poco al final, sin tener la fórmula secreta de la piedra roseta del poscapitalismo, sí que es verdad que escuchando a mucha gente, Carlos Prieto, a ti y tal, pues hay como cosas muy de cajón, que tiene que haber una intervención del Estado
en algunos asuntos concretos, de las regiones que regulan la ley de suelo, del capital financiero para esos fiscales, la puta ley Tobin, la tasa Tobin, que llevamos 20 años pidiéndola y no aparece, de tasar a los bancos. O sea, hay unas intervenciones asimétricas desde lo macro, la ONU, que ha dejado de funcionar, pero ojo, desde la última declaración de Quito, del hábitat, el derecho a la ciudad, por primera vez en la historia, después de mucho movimiento vecinal, activista, ciudades, se ha incluido en el hábitat 3, eso significa que vamos a empezar a ver llover recursos macro de muchos millones para incentivar el derecho de ciudad en las ciudades. Macro, estados, red de ciudades que cooperan, acabamos de estar en Barcelona en el Fearless Cities, Ciudades sin Miedo, el barrio y economía local, o sea, pienso que son muchas escalas. Y evidentemente pienso, ya para acabar, que desde la autoorganización y redes ciudadanas es imposible, o sea, es muy importante, pero el 15 fue insuficiente. Cuando tienes un sistema que te machaca, un neoliberalismo, un desahucio, tienes una economía tan financiarizada, faltaba la escala ciudad, falta posiblemente un cambio de chip a nivel global, europeo para empezar, de regiones y de redes de otro tipo de economía, la estatal sin duda. Entonces, claro, son muchas capas, ¿no? Pero es verdad que no sé, yo tengo un recuerdo de los años 90, que en los 90 estuve en Madrid, sí estaba en Madrid, menos al final que ya no estaba. Era una vida un poco triste de barrio, ¿no? Así de menos vida social, menos cooperativa, menos... o sea, era como muy la fascinación del consumo, la fascinación del comprarte un piso, que yo nunca compré y no me arrepiento de no haberlo comprado. O sea, estaba todo yendo hacia un lugar muy estúpido, ¿no? Es decir, y ahora me parece que volan un montón los barrios. Tú paseas una asamblea feminista, uno ocupa... Pasan en Madrid, Madrid está en infinidad de cosas. Yo me cuesta también hablarlo con neutralidad, si queréis, porque claro, yo participo todas las semanas en la Junta de Gobierno, es que soy gobierno, y yo veo y vivo muchas de las cosas que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces me cuesta mucho, como que me siento como el político que ahora hace el discurso luciéndole, ¿no? Y saca el abanico de medidas para relatar sus éxitos. Entonces, no. Pero sí que quiero señalar que, fijaros que si en una ciudad, el gobierno de una ciudad, el gobierno local, y en minoría, se puede paralizar la venta de todos los pisos públicos a los fondos buitre, que se han vendido 2.000 y pico pisos, además sin concurso, de la empresa municipal de vivienda y suelo, a los fondos buitre por la cara, y se puede dejar no solo de hacer eso, sino empezar a recuperar y a construir y empezar a generar un tejido de miles y miles de pisos en la empresa municipal de vivienda y suelo, a la vez que se tiene superávit, a la vez que nos quitamos la deuda, a la vez que subimos el 26% la inversión social y llevamos 2 años. Esto, Cristina, donde quiero llegar es que no es tanto un problema económico, que no es que nosotros seamos como súper expertos y sepamos hacer los Excel como nadie. No, es un problema político, es un problema de voluntad política. Claro. Es un problema de quitar a la gente que no está pensando en el problema de la vivienda, sino que está pensando en el yate o en la cuenta en Suiza, y poner a gente normal que va a estar pues, pensando cosas normales. No quiere decir que haya que poner gente de una clase concreta. Yo era empresario, me considero más bien un privilegiado, pero voy con una voluntad distinta absolutamente a la que yo percibo y declaradamente veo en la bancada del Partido Popular. Por supuesto, radicalmente distinta, a ver, por supuesto que es un problema político, porque todo es un problema político, pero aterrizamos en la economía. A lo que me refería al principio, y ahí he empezado, es que las soluciones que veo en este libro y que me fascinan y que me enamoran pasan de lo local, es decir, del barrio como estructura y de lo local como forma de relación, a la red. Sin embargo, lo económico, hay un cierto nivel de lo económico que pasa por lo estatal. Sí, por ponerlo, claro, por lo estatal, que pasa por la reforma laboral, pasa por el empleo. Quiero decir, yo podría disfrutar del barrio, pero claro, trabajo de las 7 de la mañana a las 2 de la mañana, así, todo el rato, todo el rato. Entonces es muy difícil que yo disfrute de un espacio liberado, y como yo, millones de personas. A lo que me refiero es que, ¿qué mecanismos, más allá de lo local, hay para transformar? Porque sí veo que lo local se está transformando, y en eso el trabajo de Ahora Madrid es excepcional, y sí veo que las redes han modificado todo. Y sin embargo, y cada vez lo veo con mayor preocupación, hay un nivel
en el que no penetra eso. Es decir, es un nivel que pasa por las grandes corporaciones que tienen cooptado el Estado, por alguna razón no se habla de relaciones internacionales, ni siquiera de relaciones económicas entre nosotras, y que ese nivel estatal no lo penetramos, o sea, no lo penetráis, ni lo penetramos, ni se penetra en absoluto. Esa es mi sensación, solo me refería a eso. Yo estoy de acuerdo, pero yo tengo un diagnóstico que a lo mejor es muy... no sé si torpe, pero es que yo estoy convencido de que si se gobernase la Comunidad de Madrid sería radicalmente distinta a otro nivel la política en materia de las leyes autonómicas, ¿no? De la sanidad, la educación en Madrid, suelo, por ejemplo. el suelo. Y si se gobernase hubiera incluso un equilibrio parlamentario capaz de abrir un proceso constituyente, un proceso de reforma constitucional o de ruptura y de proceso de convocar unas Cortes Constituyentes, eso es una llave que es capaz de abrirlo todo. O sea, que tiene mucho que ver con que se gobiernan los ayuntamientos fíjate, y no se gobiernan comunidades o el Estado. Hay una página que a mí me resultó completamente paradigmática, espero encontrarla aquí. Hablando de ejemplos, decía, el plan de reducción de emisiones de dióxido de carbono en la ciudad de Copenhague, la megainversión en turbinas eólicas, la batalla del aire, los autobuses de hidrógeno de Reykjavik, la prohibición de venta de agua embotellada en San Francisco, los huertos urbanos tejados de Japón. Es decir, vamos aterrizando en pequeños espacios cuya intervención es estupenda, pero no sé hasta qué punto lo medio. Porque es mucho más fácil hacer el asalto institucional en una ciudad que en un estado de 40 millones de habitantes. Claro, pero estamos viendo que, por ejemplo, esta red de ciudades del cambio de España que se están relacionando y decide Madrid tiene una parte de responsabilidad con ciudades de todo el mundo, con regiones, incluso con estados que están interesados en que funcione de otra manera la democracia. Estamos viendo, a pesar de la distopía en Norte Europa, de tal como en Chile se ha montado un frente amplio, han conquistado Valparaíso con 56%, las encuestas les dan ganadores a los estudiantes y a una mujer joven, como en pequeña escala se está empezando a configurar un puzzle que este nuevo mundo está anunciado y que, es decir, no creo que vayan a pasar muchos años hasta que en estados de países o en estados en general empiecen a pasar estas cosas. En España yo no lo veo tan lejos, pensemos en un horizonte de 4 o 5 años, con toda la bronca, con toda la mierda política, con todo tal, que se ganen varias comunidades y que se cambie un poco. A mí, por ejemplo, la propia revuelta del votante socialista que ha resucitado a Pedro Sánchez, por el que no tengo ninguna simpatía, todo lo confieso, pero claro, es que compararlo con el PSOE del extremo centro, ¿no? Con Susana Díaz y con la cosa sistémica, abre una puerta de oportunidad de gobernar de otra manera con todas las fuerzas del cambio, etcétera. Por biología, joder, pero vamos a ver, si es que el votante del Partido Socialista se vive del mundo jubilado que cree en el AVE y en la casa en la playa. Lo que pasa es que, claro, ese jubilado tiene un nieto en Edimburgo y ve que su otra nieta no tiene dinero y vive de su... O sea, que por biología también y cómo está evolucionando el voto, y ojo, me parece peligroso hablar solo del voto. Las formas de vida, tú has dicho esto antes y me parece muy interesante, cómo la gente está viviendo de otra manera, está consumiendo de otra manera, está construyendo en común, está habitando el barrio, está con otros valores. Y eso es verdad que también choca mucho todos los estudios que yo estoy viendo de inmigración en Europa. El país más tolerante con refugiados es España. Matrimonio gay, líder mundial. Del 90 al 96% del país matrimonio gay. O sea, hay una serie de valores que hasta en los votantes conservadores se han llegado. Es decir, no ha habido una deriva ultrarreaccionaria, fascista. No ha habido por la vacuna 15M, por la base cooperativista, por lo que sea. Aquí no ha ocurrido. Entonces, es verdad que hay motivos de esperanza porque luego, posiblemente a partir del consumo, a mí a lo mejor nos va a llevar el cambio, nos va a llegar el gran cambio por lugares que a lo mejor no esperamos, que todo el mundo mira al Parlamento, incluso a los ayuntamientos, pero, joder, en el momento que hay una red logística estatal de grupos de consumo, de verduras, de productos tal, de gente que mira mucho más la etiqueta. Un estudio muy reciente, la gran mayoría de los españoles en este momento no quiere comprar frutas y verduras en la esquina, la frutería del barrio. Hace 5 años era el mito de Mercadona, de Prica, iban a comprar todo con plásticos y venían de Nueva Zelanda. Ahora la gente se da cuenta, hostia, saben peor. Y además me he enterado que contaminan en el camino. Prefiero comprar en la huerta de Villa del Prado o donde sea. Entonces, digamos que va a llegar, está llegando ya una autoorganización del consumo que está descojonando todas las multinacionales también, ¿no? También que no se nos olvide, tienen una característica todos estos movimientos, sea el 15M, sea Occupy Wall Street, sea la Plaza Tahrir en Egipto,
en Túnez, que un vendedor se quemó a lo bonzo y entonces tomaron las plazas y echaron a un dictador que había allí. En Turquía, un parque, que había un proyecto urbanístico de quitar un parque donde iban muchos enamorados y se montó una tremenda. En Brasil, con las tarifas de transporte, todas esas protestas que tienen elementos de conexión tienen fundamentalmente una cuestión de impredecibilidad. Es decir, que nadie predijo en ninguna de esas revueltas que eso podía ocurrir. Y al minuto siguiente el país ese estaba absolutamente consternado, un medio país a lo mejor, pero absolutamente envuelto en dar saltos en estos días que pasan décadas, ¿no? Y esa impredecibilidad también tiene que ver con las redes. En todas esas protestas de repente sale una chispa, se empieza a mover por redes y antes de que nadie se dé cuenta, tienes a multitudes interconectadas pensando en lo mismo y autoorganizándose. Entonces eso puede volver a ocurrir en España. Pero yo solo un matiz y creo que abrimos la rueda de preguntas Sí. para que no estar... Aquí, por ejemplo, fijaos en el impuesto al sol. España hace una década era el líder mundial de energía solar, era el líder mundial, exportaba placas a todo el planeta. Llegó el impuesto al sol que penaliza el autoconsumo. Hostia, qué putada, qué mal, no sé qué. Pero fíjate que a lo mejor les sale mal. Se han empezado a montar cooperativas de consumo porque ha llegado un hacker jurídico que pensó, ¿qué agujero tengo para consumir energía solar desde mi casa y tal? Y están viralizándose las cooperativas. En mi casa yo soy Somenergia, yo aprieto la luz y no, me viene el sol, renovable, bueno, en fin. Entonces, las cooperativas del consumo son un virus en España. Cuando publiqué el libro había 8, 9, ahora hay 14, y son cooperativas de consumo que tienen ya un volumen de usuarios muy grande y, entre otras cosas, son más baratas. Entonces, es decir, que va a caer el impuesto al sol, no tengo ninguna duda, porque el propio sector lo va a pedir. O sea, en 2, 3 años, cuando sea, va a caer, porque el propio tejido de consumo de España está yendo ahí. Y si no, se va a quedar Endesa y Iberdrola sin clientes, entre otras cosas porque las ciudades del cambio están apostando por cooperativas y por energía renovable. Entonces, se va a caer, o sea, por eso también la red y la autoorganización y el sentido común y la proximidad va a hacer caer las puertas que le están poniendo al campo, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntas, bombardeemos, comentarios. Hola, yo vengo de México, entonces la verdad, pues para mí es muy fácil darme cuenta que lo que está sucediendo aquí pues es un referente para muchas ciudades en América Latina y creo que es importante que las personas españolas que están aquí lo sepan, pero está bien que sigan exigiendo que no solo se quede en el municipio de Madrid y que siga sucediendo a otros niveles. Y yo también, la verdad, tengo esa pregunta porque estuve en el evento de Fearless Cities en Barcelona y uno de los temas era pues lo local, ¿no? Lo local. Pero digamos que a nivel macroeconómico y para cambiar la vida de las personas que no viven en ciudades, que viven en comunidades y que digamos que estos movimientos del cambio es más difícil que lleguen allá porque pues contextos muy distintos. Creo que también tiene que ver con que se está experimentando ahorita, ¿no? O sea, realmente, y creo que eso creo que le queda muy claro a las personas que están en Barcelona en Común, en el Ayuntamiento de Madrid, pero creo que sí es importante ir planteando eso, o sea, cómo vamos a que no solo sean movimientos municipalistas, pero que de un momento a otro puedan construir en red con otras ciudades que a lo mejor no van a gobernar del mismo partido y demás. O sea, creo que vienen muchos retos y en ese sentido, más bien mi pregunta para Pablo Soto, ¿qué han pensado como esta visión, digamos, de largo plazo? Me queda claro que tienen como muchos retos, pero si es algo que se planteen, digamos, al interior del partido o al interior de los ayuntamientos. Recogemos un par de ellas más, sí, ¿no? O contestamos a cada una, para que no se pierdan. Sí, mejor, para que no se pierda. Claro, venga, si no se pierde además la súper breve pregunta. porque te voy a contar una cosa súper concreta. Que estamos pensando en el desborde, esta estructura del Estado por capas, ¿no? De lo local, a veces lo regional, luego lo autonómico, luego lo estatal, y luego da igual todo porque el poder al final está en estructuras supranacionales que no son democráticas. Desbordar eso creando nuevas estructuras que no responden necesariamente a una lógica territorial, sino que responden a lógicas de red. Por ejemplo, estamos tratando de conseguir con algunas ciudades ponernos de acuerdo para hacer procesos democráticos conjuntos. Es decir, que les digamos, ciudadanos de París, ciudadanos de Madrid, somos vuestros gobiernos, os escuchamos, ¿qué queréis que hagamos? Y abrir un proceso de propuesta, de debates, de diálogos, posiblemente de votación. Imagínate qué bonito sería que hubiera X ciudades en el mundo el mismo día votando sobre el mismo tema que han decidido las propias personas que viven en esas ciudades, que les interesa, que se posicionen en esas ciudades o que tomen una decisión colectiva esas ciudades.
y que eso puede generar desbordes de mucho poder, ¿no? Porque igual que hemos sufrido, sobre todo aquí que estamos en la casa de la Generalitat en Madrid, hemos sufrido lo que significa el poder acumulado de manera incontrolada e incontrolable en Madrid como ciudad, ¿no? Y cómo eso afectaba a todo el Estado, porque Madrid se ha erigido como el auténtico poder fáctico. Eso tiene una oportunidad, ¿no? Eso abre ventanas de oportunidad. Lo mismo ocurre en París, lo mismo ocurre en otras ciudades, que podamos pues dislocar esas fronteras y a lo mejor pues establecer políticas de refugio, por ejemplo, con el grandísimo problema que hay de los refugiados ahora mismo, porque decidamos un número potente de ciudades, establecer una política nueva y quién sabe si eso, incluso contradiciendo otras estructuras territoriales, ¿no? Bueno, lo primero, enhorabuena por la publicación del libro. Mi pregunta va también para el ilustrísimo concejal de participación, que me interesa. Lo digo para picarte, que sé que no te identificas mucho. Me interesa mucho esa visión de futuro, de cómo ves el futuro, de hacia dónde pueden ir las cosas. Y decías antes que no te interesa tanto lo global porque realmente tu visión está en cómo cambiar el mundo. Y si pensamos y Cristina también apunta en esa misma dirección, y si pensamos en los grandes, me pregunto cómo puede esto de la participación ciudadana y las herramientas de votación y este nuevo gobierno descentralizado, etcétera, ayudar a resolver los grandes problemas que tenemos a nivel global, como el cambio climático, la desigualdad global, las crisis de refugiados, el deshielo de los casquetes polares, todas estas cosas. Porque, o sea, ¿cómo se puede trasladar estos experimentos en la escala local al reto de la gobernanza global? O sea, porque ya la escala máxima que tenemos de la organización de la democracia es escala estatal y es que eso nos queda muy corto. Es que, entonces, ¿veis alguna manera en que pudiera escalarse eso a nivel de que hubiera, no lo sé, referéndums a nivel mundial, una constitución mundial? No sé, decide el mundo, decide Madrid, pues decide el planeta, cosas así. O sea, si se podría llegar a repensar totalmente el marco en el que ocurre la política y hacer la participación a nivel global, o algo así. ¿Qué visión tienes? Bueno, en 30 segundos, para los que no conozcáis Decide Madrid, es la herramienta de participación, la plataforma de participación digital que hemos hecho según aterrizamos en el gobierno, y es a través de esa plataforma también físicamente con firmas y en las oficinas municipales se puede participar, pero en la plataforma eso ha disparado la participación y de repente hay cientos de miles de personas en la Ciudad de Madrid tomando decisiones directas, ¿no? Peatonalizamos Gran Vía y se vota y lo que sale el gobierno lo lleva a cabo, ¿no? Esa herramienta la hicimos no contratando a una gran empresa, sino poniendo a los trabajadores municipales a desarrollar el código y además en abierto. Cualquiera podía ver el código fuente, el código informático que construye esa plataforma y se lo ofrecimos a todo el mundo. Y el resultado es que hay más de 35 ciudades de todo el mundo que han cogido Decide Madrid y lo han copiado para usarlo en sus ciudades cambiándole el nombre. Pero desde Barcelona hasta Buenos Aires, hasta Roma lo está intentando, en París la empresa municipal de vivienda, bueno, y está por todo el mundo explotando, ¿no? Lo bueno, además de esta tecnología, es que nos permite, con la excusa de la tecnología, igual que la imprenta fue la excusa en algunos procesos democratizadores, pensar lógicas nuevas, ¿no? Si tenemos una herramienta muy similar por cada habitante que hay en Madrid, hay 10 o 15 personas por ahí repartidas en el mundo que tienen gobiernos locales que usan la misma herramienta para tomar también sus decisiones. Pues es que es un clac que nos conectemos, los ordenadores ya están conectados, es que nos conectemos, que nos demos cuenta y empecemos a tomar decisiones colectivas. ¿Cómo eso va a cambiar el mundo? Pues es que en realidad esto no cambia el marco de lo real, ni el marco presupuestario, ni el marco de la realidad, ni el marco de nada. Esto lo que cambia es quién toma las decisiones. Si el alcalde, como hasta ahora, siempre, o la gente que vive en la ciudad. Entonces, eso es lo que tiene el poder. Digamos que esto no establece un régimen jurídico distinto, sino que lo que hace es que, bueno, que antes si decidían dos alcaldes o alcaldesas hermanarse y tomar una decisión en contra del gobierno central, pues aquello no tenía mucha fuerza. No tenía mucha... Pues bueno, dos políticos que han salido y han dado una rueda de prensa, fin, chao. Ahora, si millones de personas se ponen de acuerdo en una cosa y son los habitantes
que han construido y han levantado con sus manos esas ciudades, ojo, eso es lo que cambia. Entonces, ahí ya sí que podemos pensar en otras cosas, ¿no? En por qué no traemos a los refugiados, por qué no les traemos, si queremos traerles. Porque el 90% de España lo quiere, entonces se debería poder traer. Claro. ¿No? Pero son esas cosas que abres el horizonte de lo posible, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo y no soy mexicano, soy venezolano. Y sobre este mismo tema voy a tirar un poco para mi tierra. Un poco. Y para poner aquí un reto en el asunto que creo que hasta ahora te lo han puesto todo muy fácil. A ver, yo primero completamente fan de las decisiones comunitarias, de empoderar a las comunidades a tomar las decisiones. Y cuando estás decidiendo sobre qué parque hacer aquí, qué monumento hacer aquí, esto, muy guay. Pero cuando ya te metes en decisiones de políticas monetarias, en decisiones donde hace falta un nivel no solo cultural, sino educativo muy alto, qué tan seguro, qué tan mejor puede ser el mundo, o no qué tan, pero cómo nos aseguramos que efectivamente las decisiones que tomen estas comunidades van a ser desde la razón, van a ser desde el sentido social por todos, y no van a ser desde la ignorancia, no van a ser desde las rabias a la clase de arriba y solo por joderte a ti, capitalista, la cúpula podría, ya estoy hablando con mi presidente pasado, se van a tomar decisiones que al final van a ser destructivas, como he visto en países como el mío. Bueno, gracias por la pregunta. Esta pregunta me encanta porque parte de la base de que los políticos están todos los días tomando decisiones adecuadas, los aeropuertos peatonales no existen, en las vallas no hay cuchillas, las guerras no las deciden siempre los políticos. No, ya. O sea, estoy abordándolo como muy frontalmente para que entiendas que esto de la democracia directa no es la solución a todos los problemas. Lo que pasa es que sí se sabe que es mucho mejor que se decidan las cosas, que es mejor que se pueda votar y que tenga la participación ciudadana la última palabra, que tomen los políticos cuatro en un despacho las decisiones todos los días. Tenemos una fórmula fácil de comprobar esto, que es acudir a los hechos. Como hay sitios del mundo donde estos mecanismos llevan funcionando no 2 legislaturas, sino siglos, hay muchos estudios sociológicos al respecto de qué impacto y qué decisiones se toman, ¿no? Hay miles y miles de referéndum por iniciativa ciudadana que se han votado en Europa y en Estados Unidos y entonces se han hecho extensos análisis y estudios políticos y sociológicos para ver qué tipo de decisiones se han adoptado. Y el resultado es sorprendente. El resultado es que es mucho más fácil para una ley que defiende los derechos de una minoría ser aprobada por vía iniciativa popular que por vía representantes parlamentarios. En contra de lo que podríamos predecir intuitivamente, parece que la gente va a votar, gastar mucho dinero, bajar los impuestos, ocurre lo contrario. La gente, cuando toma decisiones sobre el dinero público, que es de ellos y que lo van a tener que pagar ellos, toma decisiones mucho más racionales y conscientes que los políticos, que al fin y al cabo lo único que tienen que conseguir es llegar a dentro de 6 meses que tengo las elecciones, descorchando todo el mundo champán, que ya la deuda la pagarán cuando sea. Y luego... Bueno, es que esto de garantizar una educación... Mi pregunta era más enfocada a la educación. Esto de garantizar una educación, hay que garantizar una educación, claro que sí, pero nunca como condición sine qua non para participar en procesos democráticos, porque ese es el argumento que se ha usado históricamente en todas y cada una de las sucesivas ampliaciones del sufragio que han ocurrido en la historia. Cuando solo podían votar los ricos, los hombres ricos, se argumentaba que los pobres no debían votar porque al fin y al cabo eran analfabetos. Lo que ocurrió cuando los pobres pudieron votar con el sufragio masculino universal fue que se produjo un proceso de alfabetización total prácticamente. Con la mujer lo mismo. Se argumentaba que la mujer no debía tener acceso al voto porque estaba permanentemente encerrada en la cocina, en la iglesia y que iba a votar en contra de sus propios intereses, que no iba a saber votar. Y ocurrió lo contrario. Cuando se le permitió votar a la mujer, se empezaron a producir procesos de emancipación de la mujer tremendos que hasta hoy se siguen produciendo. Ese es un argumento paternalista, ¿no? Decirle a la gente, tú no puedes votar, hacer un túnel sobre los Alpes sí o no, porque tú no sabes las cuestiones técnicas, o peatonalizar la Gran Vía, ¿no? Además, la participación tiende a lo austero y a lo oculto, que son dos caminos
a defender. Es decir, normalmente cuando uno tiene capacidad de decidir tiende a ser austero. La austeridad es una forma de ser culto, no la austeridad del austericidio, sino una forma de vida no basada en el consumo y por lo tanto no basada en el precio ni en el gasto. Es decir, cuando alguien decide tiende a lo austero y la capacidad de decidir tiende a desarrollar un tipo de responsabilidades que hacen la sociedad más culta y más responsable de lo que hace y además la separa del consumo y del capitalismo. Eso es básico. Es decir, a mí me da igual que sea más culto quien decide. Me interesa mucho que las herramientas de decisión tiendan a hacer una sociedad más culta. Es decir, ¿qué sociedades tenemos? Si esas herramientas tienden a hacerla más austera y tienden a hacerla más culta porque van juntas, esos dos parámetros suelen caminar juntos, me interesa como desarrollo social. Yo de cualquier manera, entiendo un poco Déjame que te ponga un ejemplo, perdona, y ya me voy a callar que si no monopolizo todo esto. Te pongo un ejemplo práctico que es que lo tenemos de primera mano. Estamos a final, estamos ya fuera de tiempo, así que rapiditos. Súper rápido. Si no, ese señor nos va El a año echar a pasado todos. se hicieron presupuestos participativos en Madrid por 60 millones de euros. Quiere decir que 60 millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid los decidió directamente la gente. La gente hizo propuestas, la gente votó propuestas y las propuestas más votadas, 60 millones, se dedicaron a hacerlas. Punto. ¿Cuál ha sido el resultado? Viviendas gratuitas para mujeres víctimas de violencia de género, centros de día para personas con Alzheimer, reivindicaciones vecinales de hace 30 años. No encontrarás entre los 200 proyectos que se van a llevar a cabo ninguno que sea un aeropuerto peatonal, un AVE que no hace falta, una infraestructura que nadie necesita. Eso no lo encontrarás. Eso siempre vienen de procesos de decisión individual de un político con un constructor al lado en su despacho. Además, con el plus de transparencia. Es decir, es evidente que esos ciudadanos no van a votar para irse de putas como hacen los políticos del PP cada vez que deciden algo y celebran. Es decir, hay un tipo de asuntos que se eliminan de base, que son las celebraciones, quiero decir, todo aquello que está fuera de lo que es sensato se elimina. Otra cosa es que seas más de aquí o más de allá, pero todo gasto suntuoso se elimina y también es bueno. Yo solo un matiz, es decir, yo entiendo un poco tu pregunta y siempre está el debate de experto o amateur y yo pienso que hay muchos mecanismos participativos, una buena parte de ellos puestos en marcha por el Ayuntamiento, en el que hay espacio, bueno, legislación colaborativa, ¿no? En otros países está funcionando, se está estudiando cómo va a funcionar aquí, donde evidentemente el abogado especialista en tal va a estar en esa wiki colaborando también con el amateur que a lo mejor sabe más que él. Entonces, espacios de democracia presencial deliberativa. En Madrid hicimos el G1000, en la Cumbre Ciudadana, donde 1000 personas elegidas representando a toda la ciudadanía se ponían de acuerdo en cosas muy concretas, donde había alguien especialista, alguien que tenía sentido común y alguien que sabía lo que era la proximidad y cuál era el problema de su barrio. Entonces, yo pienso que es todo un ecosistema partiendo de la desintermediación, democracia directa, que se complementa con otros espacios presenciales, con debates. O sea, es decir, que a mí me cuesta mucho a veces votar sí o no, porque no pienso que estemos en una era de dicotomías, ¿no? Cuando me dicen Uber sí o yo les digo, hostia, pues yo pienso que es gente oligopolios de transporte. Si la empresa Uber no paga impuestos en España y realmente está centralizando y haciendo extracciones del común, no me gusta. Si hay un taxista que tiene 50 taxis y explota 50 pakistaníes, es un hijo de puta y es oligopolio. Gente versus oligopolios, o sea, no me digas Uber sí o no. En Río de Janeiro a la gente le encanta Uber, porque el taxista local es oligopolio de las élites mafiosas. Entonces, claro, es decir, por eso, antes de llegar a un referéndum del Brexit, a lo mejor deberíamos haber hecho un año de democracia deliberativa, de G1000 en todas las ciudades de Londres, de Inglaterra, estudiar pros y contras, estudios, debatir con naturalidad, lo mismo que el caso catalán, es decir, no se puede decir que la gente es imbécil y que no, lo que hay que es encontrar los espacios de diálogo y de democracia deliberativa, ¿no? Es decir, que... Y bueno, ahora, hay libros a la venta, pequeña promoción, encantado, y me han dicho que va a haber una copita de vino que nos invita aquí la República Catalana. Muchísimas gracias. Gracias.